Bien, quiero invitarle que usted abra su Biblia. Vamos a continuar en esta mañana, Evangelio de Mateo, y recordarles que he venido predicando sobre la manifestación de la justicia de los ciudadanos del reino de Dios en esta gran serie que he titulado La vida de los ciudadanos del reino de Dios. Y nada más para que usted no olvide, ahí en el capítulo 5 de Mateo, en lo que conocemos como las bienaventuranzas, ahí están las 8 señales, las 8 características del carácter de un ciudadano del reino de Dios. Estas 8 virtudes que hemos venido enseñando, predicando en cada una de ellas a lo largo de estas semanas. Desde el verso 13 del capítulo 5 hasta el verso 16 se habla de la influencia que tenemos los cristianos de ser luz y sal de la tierra. Ojo que esa influencia es imposible ejercerla sin lo anteriormente dicho, porque nuestra influencia no está en nuestra capacidad o en nuestra imagen. Nuestra influencia está en nuestro carácter, en nuestra conducta, en la forma como nos conducimos nosotros en el diario vivir en este lugar. Desde el verso 17 hasta el verso 20, el Señor Jesús está estableciendo nuestra posición o la posición de los ciudadanos del reino de Dios con respecto a la ley de Moisés. Que dicho sea de paso, muchos pretenden decir o creer incluso que eso ya no tiene nada que ver con nosotros, y hemos mostrado a saciedad lo que Jesús dijo con respecto a la ley de Moisés, que ninguna jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo eso se haya cumplido. La palabra de Dios permanece para siempre. Jesús vino a cumplir la ley en el sentido de llenarla, de hacerla totalmente perfecta, de tal manera que ahora esa ley está establecida en nuestro corazón por el nuevo corazón que nos ha dado y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Hablábamos también del verso 21 y del verso 22 de cómo es la vida de los ciudadanos del reino de Dios con respecto al enojo, que ciertamente existe un enojo que podríamos llamar santo cuando nos enojamos por las injusticias que vemos a nuestro alrededor. No es el enojo aquello que no obra la justicia de Dios, que no obra la clase de vida que Dios quiere, eso de luchar y batallar por cumplir con nuestros deseos o porque se cumplan con se acepten nuestras opiniones, en fin. Y hablábamos también de la posición del Señor Jesús frente a la codicia, el mandamiento no codiciarás. Y la semana anterior abordamos, bueno, no anterior predicó el pastor David Mutre, hablamos de la posición de los ciudadanos del reino de Dios con respecto al matrimonio, la fidelidad. Y aquí quiero recordarles, amados, que Jesús en ningún momento estableció un causal para el divorcio. Eso era un asunto de los fariseos. Jesús dijo en el principio, no fue así. Jesús está hablando de la importancia de tener en cuenta el altísimo grado que tiene el matrimonio como institución creada por Dios. Por eso él ahondó o profundizó en la fidelidad matrimonial, y los discípulos lo entendieron muy bien, porque cuando Jesús terminó, los discípulos dijeron, si esa es la condición del hombre, no conviene casarse. Y yo les recordaba que casarse es para valientes. Los que ya están casados, a ser valientes. Los que no se han casado, tienen que ser valientes. De lo contrario, quédese así como está, hace mejor que casarse. Y ahora vamos a entrar en esta parte de la justicia manifestada en la integridad de nuestras palabras, de nuestras promesas, de nuestros compromisos. Dice allí el verso 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hemos venido analizando a través de las semanas la interpretación y la aplicación que el Señor Jesús atacó o sacó a la luz
de las escuelas rabínicas y lo que estas escuelas rabínicas enseñaban con respecto a la ley de Moisés. Para los fariseos y las escuelas rabínicas de aquel entonces, del tiempo de Jesús, la finalidad estaba en cumplir con la letra, pero se apartaban del espíritu de la ley, como en el caso del divorcio. En lugar de concentrarse en la fidelidad matrimonial, se concentraban en las causales para disolverlo. Imagínense ustedes, ¿no? Si esta gente fue tan tolerante para considerar dar carta de divorcio a la mujer por simplemente quemar una comida, imagínense con respecto a los juramentos y al amor hacia aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Hay tres cosas que quiero destacar acá. Lo primero es que tenemos que, como ya lo he venido haciendo a través de las semanas, primero entender lo que enseña la ley de Moisés. En el verso 33, Jesús dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Aquí el Señor está hablando sobre la integridad, en todo este pasaje está hablando sobre la integridad que debemos tener los ciudadanos del reino de Dios cuando hacemos promesas. Antes de abordar lo que el Señor está enseñando acá, debemos mirar primero la ley mosaica. Luego vamos a entrar en la distorsión farisaica y finalmente en la aplicación real de la ley en la cual insistió Jesús. Aquí, como usted puede leer, aparece una vez más la fórmula oísteis que fue dicho, o en este caso, habéis oído que fue dicho. Se debe aclarar que esta no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, no es una cita exacta de lo que decía la ley de Moisés. Esto es la interpretación o la reinterpretación que le habían dado a lo que decía la ley de Moisés. Y vamos a comprobarlo, que no es una cifra exacta lo que los fariseos habían enseñado, lo que la gente había escuchado de los fariseos. Esto no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. No es exacta la cita. Vamos, por favor, vaya conmigo, aquí maneje su Biblia, esto es importante, que usted traiga su Biblia. Miren, para las nuevas generaciones mayormente, yo sé que ustedes están acostumbrados al celular, yo también tengo celular, pero nunca el celular va a reemplazar al libro, porque usted en el celular no puede hacer anotaciones, apuntes. Bueno, sé que algunos me dirán, no, sí hay cómo hacer, pero usted tiene que ser bastante ágil para eso. Y no sé cuántos serán lo suficientemente ágiles y también tendrán la disciplina de poner el teléfono, no sé si en modo avión o cosa por el estilo, para que no le venga ninguna notificación de nada, de tal manera que no se distraiga. Es importante que ustedes esta hora o 45 o 60 minutos que estamos frente a la palabra, dispongamos nuestra mente para la palabra. Algunos de ustedes es lo único que tienen durante la semana, para vergüenza de muchos realmente. Así que disponga su mente y su corazón y aprenda a cargar el libro. Y traiga lápices como usted quiera y subraye su Biblia para que pueda profundizar en el estudio de ella. Bien, vamos al primer pasaje, Levítico 19:12. Levítico 19:12. Dice aquí: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Yahvé. ¿Qué decía, qué enseñaban los antiguos? ¿Qué se le habían enseñado a los antiguos? No perjurarás, es no jurarás. Pero no dice eso Levítico. Levítico dice: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Vamos a otro texto. Números. Más adelantito, Números capítulo 30, el verso 2. Cuando alguno hiciere voto a Yahvé, mire, o hiciere juramento
ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. En ningún momento aparece en este texto, no perjurarás, sino más bien dice que si alguno hace voto a Yahvé, ligando de esa manera su alma, tiene que cumplir con lo que ha prometido. Un tercer pasaje, Deuteronomio, capítulo 23. El verso 21. Cuando haces voto a Yahvé tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Yahvé tu Dios de ti y sería pecado en ti. Volvamos a Mateo. En todos estos pasajes, como usted puede leer, lo que leemos como votos, que dicho sea de paso, cuando los esposos, el hombre y la mujer, vienen hacia el altar y generalmente yo les digo, hagan sus votos, es decir, sus compromisos, sus promesas, tiene la misma connotación, porque lo están haciendo delante de Dios y poniendo a la iglesia como testigo. Así que esto de aquí está ligado al asunto del matrimonio, de lo que acabó de hablar el Señor Jesucristo. Eso nada más para que lo tengan en cuenta de las implicaciones del matrimonio, de los votos que hacemos en el matrimonio. Los votos son estrictamente juramentos en los cuales el que habla, el que los hace, recurre a Dios como el testigo mayor de su voto o como aquel ante quien hace el voto y demanda de él, a quien hace el voto, el castigo en el caso de romperlo. Estos textos hacen hincapié en lo malo de jurar en falso. No dicen en ningún momento que uno no debe hacer un voto al Señor, que uno no debe comprometerse con el Señor, porque si no estaríamos cantando mal. Me consagro a ti, consagro todo mi ser a ti. Eso es un voto. Estaría mal entonces que los amantes, los esposos, por favor, cuando uso amantes, no me refiero a la definición que generalmente tenemos. Los amantes, los que se aman, hablando en el sentido matrimonial. Quizás tenga que cambiar esa frase para darme a entender mejor, porque en nuestro contexto, amante es sinónimo de pecado. En el matrimonio, cuando viene el hombre y la mujer, se hacen los votos, se comprometen, hacen un juramento. Y en el contexto bíblico, cuando se iba a hacer un voto al Señor, uno ponía su vida delante de Dios a tal punto de que Él haga con nosotros lo que sea si no cumplimos con ese voto. Entonces, en ningún momento los textos, y el mayor de los textos, por decirlo de esta manera, que está en la diapositiva, en lo que conocemos como el Decálogo, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. No dice que no tomes el nombre de Dios. Dice que no lo tomes en vano, no lo tengas como algo ligero, no creas que hacer un voto delante de Dios, poner a Dios como testigo, es algo a la ligera. ¿Por qué? Porque Dios lo va a demandar de ti. Ninguno de estos textos, por eso es que le dije que el texto que se le enseñaba a los antiguos, no perjurarás, no existe en la Biblia hebrea, no existe en la Torá. Y hemos visto de Éxodo, de Levítico, de Números y Deuteronomio, 4 de los 5 libros que conocemos como el Pentateuco o los libros de la ley. En ninguno de ellos aparece que no se debía jurar. Dice que no se debe jurar en vano. Que no se debía jurar en vano. Que había que cumplir al Señor los juramentos. Prohíben el falso juramento, prohíbe el perjurio, que significa hacer un voto para después romperlo. Ahora, teniendo en cuenta lo que dice la ley de Moisés, lo que enseña la ley de Moisés, vamos a concentrarnos en la enseñanza de los fariseos. ¿Cómo interpretaban ellos y cómo enseñaban ellos? Los fariseos eran sumamente superficiales, hermanos. No eran profundos. Ellos se concentraban en la imagen que proyectaban hacia los demás en lugar de agradar a Dios.
en lugar de concentrarse, miren ustedes, ¿no? En lugar de concentrarse de cómo llevar a la gente para que tengan un buen matrimonio, para que mantengan el matrimonio, ellos más bien disertaban en las causales para romperlo. Y ahora vemos con respecto a los juramentos y a los votos, la misma situación. Es decir, ellos en vez de llevar a la gente a tener integridad cuando se compromete, crearon una embarazosa interpretación de los textos que nosotros hemos leído anteriormente. Ellos decían que lo que la ley prohibía era tomar el nombre del Señor en vano. Ahora, ¿qué querían decir con esto? Escúchenme con atención. Ellos decían, si tú te comprometes con algo o alguien y no mencionas el nombre del Señor, no importa si lo rompes. Algo parecido hay en nuestro contexto. No sé si alguna vez ustedes los practicaron, los más viejitos. Cuando decían, a ver, júrame que eso es verdad. Y uno cruzaba los dedos. ¿Sí recuerdan? Sí, yo te juro que eso es verdad. Y pensábamos que por cruzar los dedos ya nada me iba a pasar. Júrame que se muera tu hermano, que se muera tu mamá. Y cruzaba uno, te juro que se muera. Pero como estaban cruzados los dedos, nada pasaba. Algo parecido. Ellos decían, si tú no mencionas el nombre del Señor, entonces nada te va a pasar. Mira, qué tremendos que eran estos, eran estos fariseos. Y todo eso proviene de lo que usted ve en la diapositiva, la famosa halajá. ¿Qué es la halajá? Era un sistema de normas judías, por supuesto, que a través del tiempo se fueron formando. Hoy ya existe un libro de la halajá, para cómo uno debía vivir los mandamientos, ¿no? ¿Qué tenía que hacer uno en Shabbat? ¿Qué tenía que hacer uno con respecto a la comida? ¿Qué tenía que hacer con respecto a todo, ¿no? Todo esto en la halajá. Y lo que Jesús atacó realmente fue esto, fue la halajá, que en ese tiempo, por supuesto, no estaba compendiada como está ahora. Pero ahí está todo al respecto. ¿Qué significa esto de los juramentos? Si tú no nombras a Dios, si no lo pones como testigo, no importa si lo rompes. Y bajo esta interpretación elaboraron reglas para la toma de votos. Hicieron una larga lista de fórmulas que se permitían no cumplir con los votos y otras que los obligaban a cumplirlos. Por eso es que Jesús dice acá, verso 34, no juréis en ninguna manera, porque ellos decían, si tú juras mirando hacia el cielo, no pasa nada. Si juras mirando hacia allá, no pasa nada. Eran puras fórmulas que no tienen sentido que en este momento las analicemos, solamente que lo que Jesús está diciendo es que simplemente no se debe jurar por absolutamente nada. Jesús mismo y el mismo Mateo registra la confrontación y el desprecio que tuvo el Señor Jesús hacia esa conducta. Vamos por favor a Mateo 23. Vamos a leer desde el verso 16 hasta el verso 22. Ay, dice la Escritura, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Mira qué tremendas las fórmulas, ¿no? Vamos a ver otra fórmula. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Mira el verso 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Las fórmulas que habían creado estos personajes eran sumamente variadas y totalmente superficiales, irracionales. Como podrán notar, aquí hay una fórmula en Mateo 23. Este hay es una expresión de juicio
tal y como aparecen los ayes en el libro del profeta Isaías. El Señor, hermanos queridos, condenó severamente lo que los fariseos enseñaban a las personas, no solo porque esa enseñanza los alejaba de Dios, sino que además les impedía la entrada al reino de Dios. Ponían cargas pesadas sobre los hombres y los llevaban a desestimar los mandamientos que Dios había dado. Hoy en día suele suceder lo mismo. Hoy en día, hermanos queridos, se amontonan maestros que conforme a sus propios deseos interpretan las escrituras, forzándolas a decir, entre comillas, lo que ellos desean. Terroristas de la fe y de la enseñanza sana que libera y transforma al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Pero Jesús, a diferencia de estos líderes religiosos, enseñó diferente a sus discípulos. Le dijo a sus discípulos cuál debe ser su conducta y cómo es que los ciudadanos de su reino son luz y sal de la tierra, siendo íntegros en sus palabras, íntegros en sus compromisos. Volvamos a Mateo capítulo 5. El Señor Jesús comienza argumentando que la fórmula en mención usada por los fariseos para hacer votos no tiene pertinencia ni valor alguno. ¿Por qué? Primero, no tienes que jurar por el cielo porque todo el mundo es de Dios. El salmista dice, de Yahvé es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No puedes jurar por el mundo, por el cielo, porque el cielo, dice el Señor, es el trono de Dios. A Dios no podemos eliminarlo de ninguna parte del mundo, de su mundo, todo le pertenece. No pueden hacer votos mirando al cielo porque el cielo es el trono de Dios. Tampoco por la tierra, dice el Señor, porque la tierra es el estrado de sus pies. No pueden jurar ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco puedes jurar por tu cabeza, porque tampoco nos pertenece. Le pertenece a Él. Al punto, dice el Señor, que nadie puede evitar que aparezcan los hilos de plata sobre nuestro cabello. Lo que el Señor está aclarando aquí es que lo que hablamos, que tengamos en cuenta que lo que nosotros hablamos, lo hablamos en la presencia de Él. No es que si no uso el nombre de Él, si no lo pongo a Él, no lo hago delante de Él, nada me va a pasar. No, amados, no existe tal cosa, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Todo lo que nosotros hablamos, con lo cual nosotros nos comprometemos, todas nuestras palabras. De hecho, dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, dijo el mismo Señor Jesucristo, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Todo, absolutamente todo, lo hacemos en la presencia de Dios, porque toda la creación está bajo su control, porque Él es soberano, porque no hay un lugar, como dice David, que podamos irnos, o un lugar en el que podamos decir cosas que Él no esté allí, en ese lugar. Habiendo dejado en claro lo superfluo, lo superficial de las fórmulas farisaicas, el Señor declara que todo voto es obligatorio. Toda palabra, todo compromiso que nosotros hacemos, queridos, es obligatorio, tal como dice la ley. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Yo soy un hijo de Dios, usted es un hijo, una hija de Dios. Si usted compromete sus palabras, todo con lo que usted diga, usted tiene que ser íntegro y cumplirlo. Aún, como dice el salmista, aún cuando esa promesa que hizo vaya en daño suyo, usted tiene que cumplirla. Tiene que hacerlo. Todo voto es obligatorio. La aplicación real de la ley es que tenemos que guardar nuestras promesas y ser gente de palabra. Por eso Jesús dice en el verso 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Si usted tiene problemas para decir no, ese es su problema. Y usted tiene que trabajar en eso.
Tiene que aprender a estimular el músculo del no. Y no comprometerse, no comprometer palabras en algo que usted no está dispuesto a hacer o posiblemente que no lo puede hacer. Puede ser que esté dispuesto, dispuesta, pero puede ser que no pueda hacerlo. Y no debe comprometerse. Sea su hablar sí, sí, no, no. No tendremos nosotros que usar de ninguna fórmula. Simplemente tenemos que guardar nuestras promesas y ser gente de palabra. Cuando nosotros somos gente de palabra, no tenemos por qué jurar, porque el carácter de los ciudadanos del reino de Dios tiene como virtud la integridad. Bienaventurados los de limpio corazón, esa característica, esa señal de los hijos de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, integridad de corazón. Hermanos queridos, si el divorcio se debe a la dureza del corazón humano, el juramento se debe a la falta de veracidad humana. Yo tengo que jurar por todo porque para que me crean, porque no soy confiable, porque no soy creíble. Los hombres honestos, como usted ve en la diapositiva, no tienen necesidad de juramento, porque los hombres honestos e íntegros vivimos para agradar a Dios. Y no tenemos por qué jurar por absolutamente nadie. Sabemos que vivimos en la presencia de Dios 24/7. Toda palabra que yo hablo, todo lo que estoy diciendo ahora está registrado en la eternidad de todo lo que yo he dicho. Y ay de mí, si no vivo conforme a lo que estoy diciéndoles, enseñándoles en esta mañana. Queridos y queridas, los hombres y las mujeres honestas, íntegras, no tenemos necesidad de jurar. Somos confiables porque vivimos para agradar a Dios. Y el Señor Jesús está llevando a sus discípulos a tener en cuenta la integridad total de la vida. No solamente nuestras palabras, la integridad total de la vida. Hemos hablado de matrimonio, hemos hablado de codicia, del enojo, integralidad y lo que viene a continuación. La totalidad de la vida, esa integridad que viene desde el interior y se proyecta hacia afuera en nuestra conducta y en la forma como nos relacionamos con las personas que tenemos o con las cuales convivimos en esta sociedad portovejense específicamente. Un solo sí o un solo no es suficiente para una persona íntegra. Juramos muchas veces porque nosotros no somos confiables. Algunos han perdido credibilidad y tienen que poner como testigos a veces hasta a San Pedro y a San Pablo. Le falta gente para que alguien haga algo a su favor, para que los hombres les crean. Y todo esto, como dijo Jesús, todo esto de mal procede. Si yo tengo que a mi sí o a mi no argumentar y decir más cosas, todo eso de mal procede. William Hunter dice lo siguiente: los juramentos surgen debido a que los hombres son con tanta frecuencia mentirosos. Es que a veces juramos, no solamente para que nos crean, sino como para dar veracidad a nuestras palabras. Y muchas veces, hermanos queridos, ¿o por qué la gente no nos cree? Es porque nosotros no hemos sido veraces, no hemos cumplido con lo que hemos proferido con nuestros labios. Cuando juramos, hermanos, generalmente es porque no estamos dispuestos a cumplir. Pero cuando decimos sí, sí, eso es suficiente. Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, escribiendo acerca de la comunidad del Qumran, o los esenios, como se les conoce, dijo lo siguiente: los esenios se distinguían por dos cosas. Se distinguían por ser fieles y se distinguían por ser ministros de paz. Qué interesante que cuando nosotros leemos la carta a los Hebreos, se habla en el capítulo 12 de la fidelidad y en el capítulo 13 se habla de la paz. La fidelidad y la paz. Los esenios fueron conocidos por eso. La comunidad del Qumran fue conocida por esto. Y lo registra un hombre, un historiador ajeno al cristianismo, Flavio Josefo, mencionando acerca de esta comunidad, y dijo otras cosas acerca de Jesús. Por ejemplo, Flavio Josefo registra en sus libros Antigüedad de los Judíos, no solamente la masacre del año 70, sino que habla de la resurrección de Jesús.
y siendo enemigo del cristianismo. ¿Cómo se lo conoce a usted? ¿Cómo los conocen los que están a su alrededor a usted? ¿Lo conocen como una persona de palabra? ¿Una persona que sí cumple con su palabra? En este punto quiero hacer yo algunas aplicaciones, permítame usted. Queridos, aprendamos a cumplir con nuestras promesas. Y aquí quiero dirigirme a los padres. Padres, cuando ustedes prometan algo a sus hijos, por favor, padre, cumpla. Cumpla. O no prometa nada. Cumpla. Y si por alguna razón, porque uno no tiene control sobre circunstancias fuera de nuestra realidad, y no podemos cumplir con esa promesa, sea fiel en reconocerlo y pedir perdón y postergar y decir, por esta o tal razón, no podemos hacerlo ahora. Tenemos que empezar desde allí. El día jueves estuvimos en un webinar de la Confraternidad Latinoamericana de la Alianza y estaba ahí la doctora Catalina. Es una doctora que trabaja bastante en prevención de la niñez y adolescencia, y ella era una de las expositoras. Y ella dijo algo muy interesante, porque estamos hablando de todo este fenómeno que hoy los niños y los adolescentes están expuestos, ¿no? En esta hipersexualización que vemos. Y la pregunta era, ¿y qué vamos a hacer? Porque esto está allí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y hermanos queridos, ella dijo, los padres tienen que ser intencionales para crear vínculos intencionales con los hijos. Padres queridos, ustedes son el sermón más grande que sus hijos escuchan. Sepan, padres, que a sus hijos lo que yo digo desde acá, sí, a ellos les va a ayudar un poco, pero los va a destrozar si usted no modela lo que ellos están escuchando acá. Si usted no lo modela, usted los está destrozando, usted los está exponiendo, usted lo está, entiéndame bien, vacunando contra el seguir a Jesucristo. No tiene sentido seguir a Jesucristo porque no ven en usted conducta, no ven en usted modelo. Cumplan con sus promesas. Cónyuges que están aquí, que dieron el sí frente al altar o que lo dieron frente a alguna autoridad civil, recuerde que no importa dónde lo haga. No importa dónde lo haga. Dios del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Usted cree que Dios no va a demandar de los compromisos que usted ha hecho? Él va a demandar. Ustedes que dieron el sí frente a un altar o una autoridad civil, honren sus compromisos, honren sus votos, honrenlos. ¿Qué honrar? Hagan nuevos votos, porque ya algunos se encuentran en otra etapa de la vida. Y esos primeros votos eran muy románticos, muy poéticos. Posiblemente ya con un amor más profundo, los votos se tornen mucho más consecuentes y mucho más amplios. Ya no solamente para vivir para nosotros en el aquí y en el ahora, sino para dejar un legado a las nuevas generaciones. Honren sus matrimonios, esposos que están acá, esposas que están acá. Cumplan con sus compromisos. A los que no están casados, esto es importante tener en cuenta. Usted no tiene que meterse, jovencita, jovencito, en un compromiso si usted no está dispuesto a honrar ese sí. Por eso nosotros, hermanos, enseñamos de diversas maneras en los adolescentes, a los niños, no relaciones tempranas, porque usted en una relación temprana, usted no puede honrar el sí. Y no puedo culparlo, tampoco puedo culparla, porque las personas jovencitas, los adolescentes que llamamos, son seres humanos en formación hacia la madurez. Y hay una etapa donde sí, ya puedo honrar. Y yo conversaba con un joven y le decía, mira, mi esposa, yo me declaré cuando tenía 18 años y 7 meses. 18 años, 7 meses. Yo tenía 22 años de edad y como unos 5 meses. Esa es la diferencia. Y hermanos, cuando yo le di ella me dio el sí y nosotros nos comprometimos para casarnos. En ningún momento nosotros dijimos, vamos a probar si esta situación va a funcionar.
Nuestro amor fue un amor de compromiso, de un sí. Un sí. Y en 4 años nos vamos a casar. Y aquí está mi suegra. ¿Dónde está mi suegra? Allá está mi suegra. Porque mi suegro también está acá. Pero él no bajó cuando yo fui a decirle a mi suegra que en 4 años me iba a casar con su hija. Compromiso. Seas vuestro hablar. Sí, sí, no, no. Si yo no estoy dispuesto a sacrificarme por una mujer, no es no. No entro en una relación. No estamos aquí para pasar toxicidad a través del beso. El matrimonio es una institución sagrada. No estamos acá para manosearnos y ver si esto funciona. Queridos, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de eso, de mal procede. Al resto, trabajadores, profesionales, aprendamos a cumplir con las cosas que nos hemos comprometido. Si usted es artesano, artesana, y se compromete a entregar una obra en tal o cual plazo, cumpla con ese plazo. Tenga integridad en sus palabras. Eso no solo hablará bien de usted como trabajador, sino que además le abrirá puertas para tener más trabajo y gozará de una altísima confianza y sobre todas las cosas glorificará a Dios. Esto es algo que constantemente yo le hablo a los artesanos, los que trabajan en la carpintería, cerrajería, en fin, y todos estos oficios que generalmente tienen como característica no cumplir con los plazos. Cumplan con los plazos y verá cómo Dios te va a bendecir, cómo vas a tener más clientes. Aprenda también, porque dice que uno debe arroparse hasta donde la colcha dé. Si no puede cumplir con 10 clientes, tenga 5, pero cumpla bien. Honren sus plazos, honren sus compromisos. Como profesionales, sean diligentes. Trabajen conforme a lo que se les ha mandado a trabajar. Y háganlo con toda la diligencia, más allá incluso de lo que se ha pedido. Porque los ciudadanos del reino de Dios tenemos que cumplir y ser fieles e íntegros con nuestras palabras, con nuestros compromisos, con nuestras promesas. Y vuelvo, como lo he dicho a través de todos estos domingos, esta vida es imposible si nosotros no hemos nacido de nuevo. No podemos honrar nuestros compromisos. No podemos decir sí, sí, no, no, si no hemos vuelto a nacer, si no tenemos un nuevo corazón en donde repose la ley de Dios y su ley sea apreciada, sea amada, sea abrazada y donde el Espíritu Santo nos impulse a vivirla. Si usted todavía no se ha arrepentido de sus pecados, si usted todavía no ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y quiere vivir esta vida, ¿sabe qué? Le durará muy poco, pero si lo tiene a Él en su vida, con Él, todo lo que usted haga en Él y con Él, todo tiene sentido. Sin Él, nada puede usted hacer. Sin Él, nada, absolutamente nada podemos hacer.